Saludos cordiales para todos. Vamos a dar inicio a esta importante masterclass, la neuroventa o la venta por emociones. Quiero aprovechar para darle las gracias a los máximos líderes de Casa Organization, Talek Hamul y Walter Icaza, por haberme invitado como expositor en esta importante masterclass. Vamos a compartir pantalla para conocer de qué se trata este tema particularmente importante, como dije, para quienes estamos de alguna manera relacionados con el mundo de las ventas directas o indirectamente. La neuroventa podemos definirla como el conjunto de prácticas que sumadas a las técnicas de persuasión y estrategias de ventas sirven para estimular el cerebro de los clientes, en nuestro caso los referidos, a través de las emociones para que tomen la decisión de comprar. Jürgen Klerek es un profesor norteamericano quien además es escritor, conferencista e investigador de neuromarketing y neuroinnovación. Él vivió, además de Estados Unidos, donde es nacido, en varios países de Latinoamérica, como Colombia, Ecuador y Chile, y pudo estudiar a profundidad todo lo que es la neurociencia. Escribió un libro que rápidamente se hizo un bestseller y hoy día es conocido Jürgen Klerek como uno de los mejores vendedores del mundo y en Latinoamérica el número uno. Ese libro se llama Véndele a la mente, no a la gente, o su versión en inglés, Sell Minds, Not the People. Este libro, que fue publicado en 2016, fue traducido en varios idiomas rápidamente y le dio la vuelta al mundo. Y los grandes colosos de las ventas del mayoreo a nivel mundial están utilizando estas técnicas que fueron estudiadas y compiladas en un libro como lo que hizo Jürgen Klerek con este libro Véndele a la mente, no a la gente. En sus estudios, él pudo determinar que lo que había descubierto el neurocientífico Paul MacLean en 1970 era algo de sacarle provecho desde el punto de vista comercial. Tenemos tres cerebros integrados en uno, o mejor dicho, un cerebro triuno, tres en uno. El primero de ellos es el cerebro reptiliano, donde están los instintos de supervivencia y que fue formado hace más de 500 millones de años, cuando comenzaba la raza humana. Luego, unos años después, hace unos 200 millones de años, se desarrolló este segundo cerebro que vemos aquí, que es el cerebro límbico, que es donde se toman decisiones en base a la emoción. Y en fecha reciente, hace solo 100.000 años, se desarrolló el tercer cerebro, que es el neocórtex, que es donde se toman decisiones en base a la razón. Bien, en estos dos cerebros, el reptiliano y el límbico, se están tomando el 85% de las decisiones de compra. Es decir, hay una combinación de emoción con instinto de supervivencia para generar las compras o para producirse las ventas. Cuando la decisión llega a este cerebro, el neocórtex, donde se analiza con la razón, generalmente las ventas no se dan. Veamos un aspecto interesante. El cerebro posee botones simbólicos y si se pulsan, pueden disparar la voluntad de compra. ¿Cuáles son esos botones que debemos pulsar dependiendo del producto o el servicio que estemos vendiendo? El poder, el control, la trascendencia, o estimulamos la exploración o la libertad, el placer, la pertenencia a un determinado grupo social, político, económico o cultural, el reto, también se estimulan emociones con retos o competencias, la familia o la unión familiar, la seguridad y el reconocimiento. Y también, en este caso, reconocimiento social, político, económico, deportivo, del área que estemos hablando. Entonces, en el caso nuestro, que somos vendedores de planes de protección familiar, de respaldo financiero a las familias en caso de una eventualidad, los botones que estamos activados principalmente son el botón de la seguridad y el botón de la unión familiar. Hay otros botones vinculados
como por ejemplo el de la pertenencia, el de la libertad, el de la trascendencia, el del control y el poder, pero en menor grado. Fundamentalmente, dos botones son más que suficientes para nosotros estimular las emociones que nos permitan cerrar ventas. Entonces, si tenemos que hablarle es a la gente y venderles a la mente, debemos conectar emociones, debemos conocer la mente del cliente. Hay algunos aspectos claves que debemos reconocer. En primer lugar, el lenguaje verbal y no verbal que utilizamos. Cuando me refiero al lenguaje verbal, es por supuesto la palabra pronunciada, hablar con seguridad y autoridad, mirar a los ojos y gesticular, tal cual se ve en la fotografía de la lámina que estamos presentando. En segundo lugar, la forma en que vestimos, obviamente, que es una exigencia de todo vendedor. Y en tercer lugar, la estrategia de ventas que utilizamos. Nosotros como agentes de seguros tenemos un modelo de presentación de nuestros productos que está ya esquematizado y que esa es la estrategia que estamos utilizando, la cual debemos combinar con la estimulación o la pulsación de los botones que generan la emoción. Algo bien importante también a tomar en consideración es que los miedos generan vacíos y carencias en la vida del ser humano. Lo que buscamos entonces es proveedores, productos y marcas que llenen esos vacíos. Todo el que compra, compra por miedo a algo. El que compra una póliza familiar de vida, está comprándola por miedo a que en caso de que uno de los cónyuges falte, su familia vaya a quedar en la ruina. El que compra alimentos, lo compra por miedo a no alimentarse bien, a desnutrirse o a sufrir alguna enfermedad por falta de alimentos. Y así por el estilo, todo lo que compramos tiene una razón de ser fundamentada en el miedo. Pero veamos, ¿qué es lo que necesitamos entonces para hacer que el cerebro compre? Muy bien, revisemos entonces los pasos para hacer una neuroventa. Primero, crear una conexión emocional, hacer de la venta un diálogo espontáneo. No podemos hablar con inseguridad, con muletillas, con algunas palabras que queden a medio camino. No, tenemos que hablar con absoluta seguridad y demostrando que somos expertos en la materia. En segundo lugar, comunicarse con el género adecuado. Cuando nosotros estamos conversando con una familia, tenemos que dirigirnos a la esposa con algunos puntos claves de la presentación y al esposo con otros. Recuerden que los hombres y las mujeres son distintos. Por eso se escribió un libro que se llamó Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, porque a cada uno hay que dirigirle un discurso distinto. Así estén juntos. En tercer lugar, crear una necesidad. En eso tenemos bastante experiencia porque nuestro modelo de ventas le da a reconocer al referido que tiene una necesidad. Cuarto, jugar con el miedo. Obviamente, jugar en los mejores términos. Cuando nosotros estamos presentando o haciéndole reconocer que tiene una necesidad de protección familiar, estamos creándole miedo. Va a pensar que si no la tiene, algo fatal le puede ocurrir a su familia, por eso puede comprar. Quinto, escuchar al referido antes de venderle. ¿Cómo? Bueno, cuando él intervenga o le hacemos preguntas adecuadas y pertinentes. Ya sabemos que en nuestro modelo de presentación hay preguntas que se hacen específicamente en un momento de la presentación en determinados espacios y por ello esas preguntas tienen pertinencia con lo que es el modelo de ventas o la técnica de la neuroventa. Debemos ofrecer dos opciones, no una, porque encallejonamos al referido a una sola opción sí o sí, ni tres o más, porque estamos dándole muchas alternativas y eso va a generar dudas, inseguridades e indecisiones en el referido. 9, rebatir objeciones sin provocarlo o sin ponerlo en la defensiva. Podemos incluso contar alguna historia o alguna anécdota que pueda de alguna manera ilustrar nuestra, cuando estamos rebatiendo esa objeción. ¿Ok? Fíjense cómo estos 9, diríamos, pasos para crear una neuroventa encajan perfectamente dentro de lo que son nuestras presentaciones. Por eso yo no tengo ninguna duda que quien diseñó las presentaciones nuestras de la compañía, que son únicas y exclusivas, tenía conocimientos de neurociencia
y conocía las técnicas de neuroventas porque todo encaja perfectamente. Entonces, si vemos gráficamente un ciclo de ventas normal de cualquier compañía, de cualquier producto, vemos cómo vuelve a encajar dentro de lo que estamos haciendo nosotros. Vemos, por ejemplo, en primer lugar, exploración e investigación tanto del mercado como del cliente. Esta etapa nosotros la vivimos cuando estamos sacándole referidos a los referidos. Cuando le decimos, escoja por favor en su teléfono las familias que tienen hijos menores de edad para que también reciban nuestro programa. De esa manera le estamos diciendo a los referidos que tenemos un segmento específico que atender y eso ellos nos están suministrando a el prospecto que nos interesa atender, que es el referido, como dije, que tiene familia. En segundo lugar, contacto con el futuro cliente. Este paso es muy importante y nosotros lo vivimos cuando hacemos el call block, cuando estamos llamando al referido para hacer las citas. El número tres es reunión o entrevista. Obviamente que aquí se trata de las presentaciones que le hacemos a las familias de todo el proceso que conocemos. El cuarto es el manejo de las objeciones. Bueno, ya me referí en el punto anterior de cómo manejar las objeciones, cómo es el aspecto que tiene que ver con la posición que asumimos para poder rebatir las emociones sin confrontar, sin poner el referido a la defensiva. En quinto lugar, cierre de venta. Es importante que tomemos en consideración el timing, que es el momento indicado para cerrar. No podemos cerrar antes del momento ni después prolongar el cierre porque no se da. Tenemos que tener bastante experiencia y practicar y la experiencia en el campo nos va a decir en qué momento debemos cerrar, que obviamente es cuando estamos presentando la opción A y la opción B. Sexto, seguimiento al cliente. Bueno, aquí se refiere a lo que hacemos tradicionalmente, que si no entregamos el recibo condicional en el momento, nosotros le enviamos a su correo el recibo condicional, what comes next, y también el summary sheet, que es la hoja de resumen de la póliza que le hemos vendido. Es importante que revisemos la curva motivacional. En el eje de las ordenadas tenemos la motivación de compra. Y en el eje de las Y de las abscisas tenemos la línea de tiempo, el timing. Aquí podemos ver cómo existe un periodo de máxima emoción, de máxima motivación de compra cuando estamos en el momento de la presentación de nuestro producto una vez creada la necesidad, una emoción que se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Se mantiene alta hasta que nosotros cerramos. Y el momento, el timing de cerrar es precisamente en esta etapa de máxima motivación. Porque si nosotros, como dije, prolongamos el cierre o porque circunstancias ajenas a nosotros, factores externos como la llegada de una visita, como niños jugando que interrumpen a cada momento y cualquier otro factor externo, entonces ese periodo se va a alargar y nosotros corremos el riesgo de no cerrar porque la motivación desciende y entonces caemos en la parte más baja, en la línea del tiempo y se pierde la emoción de compra. Por eso el timing que va a estar en este periodo emocional debe ser el que nos indique en qué momento cerrar para no prolongar el cierre porque no vendemos. Bien, ya para culminar, quiero desearles que no les vaya a pasar nunca esto cuando ustedes toquen la próxima puerta de una familia y desearle y darles las gracias por su atención en esta mañana. Cualquier pregunta, estoy completamente a la orden para responderla.